La policía no detuvo a la pandilla que aterrorizaba el mercado, pero una anciana con un cuchillo sí lo hizo. Ahora todos hablan de Blade Loretta. Suscríbete si historias como esta te llegan. ¿Desde dónde nos estás viendo? El mercado de Lexington siempre había olido a historia. Estaba en el aire, suspendido entre los aromas más agudos de costillas con especias, bagre frito y ostras saladas. Era uno de esos lugares donde el tiempo no pasaba. Se asentaba, se acumulaba como polvo en las grietas del suelo de ladrillo y en los ganchos oxidados que aún colgaban sobre los puestos de mariscos. Los turistas venían y se iban, tomando fotos de los viejos letreros de neón, comprando pasteles de cangrejo que costaban el doble de lo que valían. Pero el alma del mercado no les pertenecía. Era de los que habían sobrevivido lo suficiente para ganarse su metro cuadrado. Los que cargaban con cicatrices invisibles. Los que conocían el lenguaje no escrito de las miradas. Cerca de la esquina trasera del mercado, lejos de los mostradores relucientes de panadería y de los puestos de batidos con luces LED, había un puesto de mariscos modesto, sin música, sin promociones ni luces brillantes. Solo una placa de madera tallada a mano que decía cortes de la señorita Loretta, y una fila de peces dispuestos sobre hielo, limpios, eviscerados, alineados como si durmieran. Detrás del mostrador estaba Loretta Johnson, una mujer que no levantaba la voz, que no sonreía de más y que rara vez decía algo más que un gracias apenas audible o un gesto con la cabeza. No era alta. Sus hombros se habían encorvado con los años de trabajo de pie, y sus manos, gruesas y firmes, parecían tener la textura de la piedra. Pero había algo en su forma de moverse, precisa, decidida, que hacía que la gente bajara la voz al pasar. Su piel era de un tono marrón rico, su cabello recogido en un pañuelo gris bajo su gorra, y su delantal siempre estaba limpio, sin importar cuánta sangre o salpicaduras de mar lo golpearan durante el día. Muchos pensaban que solo era una de esas ancianas que había pasado su vida cortando pescado por centavos. Pero otros, los vendedores más viejos, los conductores de autobús, los dueños de bares en las esquinas, hablaban de ella con otra clase de respeto. No decían mucho, solo murmuraban cosas como «No te metas con la señorita Loretta» o «Ella no olvida». Cuando los jóvenes preguntaban por qué, recibían solo miradas calladas o un movimiento lento de cabeza. Loretta abría su puesto cada mañana antes de que el sol asomara completamente sobre los techos bajos de Baltimore. Limpiaba los mostradores, afilaba sus cuchillos y disponía los peces como si esculpiera una ofrenda. Un bagre aquí, una fila de corvinas plateadas allá. Sus manos se movían con la confianza de quien ya no necesita pensar en lo que viene después. Los demás vendedores la saludaban con cautela y respeto. «Buenos días, señorita Loretta», decía Reggie, el del puesto de frutas, 2 pasillos más allá. Ella asentía con la cabeza. «Reggie, parece que lloverá más tarde». Otro asentimiento. Las conversaciones rara vez iban más lejos, no porque Loretta fuera fría, sino porque era completa en sí misma. No se metía con nadie y nadie se metía con ella. Ese equilibrio había durado años, hasta que, poco a poco, algo comenzó a cambiar. Todo empezó en silencio, como las cosas malas suelen hacerlo. Algunos de los vendedores más jóvenes empezaron a hablar en voz baja de unos muchachos que merodeaban las entradas del mercado. No eran del vecindario. Nadie sabía sus nombres, pero vestían igual. Sudaderas negras con capucha, zapatillas que rechinaban sobre las baldosas y una cadena plateada al cuello. Caminaban con la arrogancia de quien cree que un lugar ya le pertenece. Se hacían llamar los Young Hustlers. Al principio solo hablaban. Después se volvió rutina. Uno a uno, los vendedores comenzaron a pagarles. Primero con comida, luego con billetes deslizados bajo las mesas. Quienes no pagaban encontraban sus entregas retrasadas, sus carretas volcadas, sus vitrinas rotas. Nadie llamó a la policía, no por indiferencia, sino porque sabían lo que pasaría. Si la policía llegaba, haría más preguntas sobre los permisos de los vendedores que sobre las amenazas de los chicos. Loretta observaba todo sin decir una palabra. Su puesto seguía intacto, su mostrador sin tocar, pero incluso su silencio se volvió más pesado. Una mañana de jueves, Earl, el carnicero que trabajaba en el mercado desde antes de que los Orioles ganaran la Serie Mundial,
Pasó frente al puesto de Loretta cojeando. «¿Qué te pasó?», preguntó ella. Era la primera frase completa que decía en 3 días. «Resbalé», murmuró él, sin mirarla. Pero ella vio los moretones de todas formas, el labio hinchado, las manos temblorosas al apoyarse en el borde del mostrador. Lo observó desaparecer por el pasillo y luego volvió a su trabajo, cortando el vientre de una tilapia con el mismo cuidado que otros usarían para cerrar una herida. Esa noche, después de cerrar, Loretta no se dirigió a su casa ni a la parada de autobús. Tomó un desvío por un callejón angosto detrás del mercado. Allí, en un cuarto de almacenamiento cerrado con candado y olvidado hacía más de 10 años, abrió una caja. Estaba envuelta en tela, amarillenta y rígida por el tiempo. Dentro, un cuchillo. No uno cualquiera. Era más grueso que sus cuchillos de filetear, con un mango desgastado por miles de manos. Lo sostuvo largo rato. No sonrió. No frunció el ceño. Luego lo guardó y cerró la caja. A la mañana siguiente, los Young Hustlers volvieron. No fueron por ella primero. Empezaron bajando por el pasillo. Empujaron una caja de manzanas en el puesto de Reggie, riendo mientras él se agachaba a recogerlas. Uno de ellos tomó una, la mordió y escupió el bocado al suelo. «Eso te cuesta por calidad pobre», dijo el chico sonriendo. Reggie no dijo nada, solo miró hacia el puesto de Loretta. La alcanzaron a media tarde, cuando el aire estaba espeso de humedad y el mercado ya se había vaciado un poco. Eran 4. El líder, alto y delgado con dientes dorados, caminaba como alguien que había sido admirado por las razones equivocadas. Se llamaba Trey. Se apoyó sobre el mostrador. «Señorita Loretta, ¿verdad?», dijo. «Queríamos venir a verte. Verás, tenemos un pequeño servicio para los vendedores de aquí. Protección. Por si ocurren accidentes». Loretta no dejó de cortar. Trey dio golpecitos en el vidrio. «¿Me oyes, vieja?». «Nada». Él extendió la mano y tomó un filete de lenguado del mostrador. Lo acercó a la nariz. Lo olió. «Caray, huele fresco». La mano de Loretta se movió, casi imperceptible. Un destello plateado. El cuchillo no lo tocó. No fue necesario. El filete en su mano cayó al suelo, cortado perfectamente por la mitad, sin que él lo notara. Miró hacia abajo. ¡Qué demonios! Las 2 mitades yacían como ofrendas. El cuchillo en su mano brillaba, y por primera vez, Trey notó sus ojos. Eran oscuros, quietos, como agua profunda. Y algo en ellos le dijo, «Detente», pero no lo hizo. «Te vas a arrepentir», murmuró. Uno de los otros chicos dio un paso al frente. «Cuidado», susurró otro. «Escuché historias». «¿Qué historias?». «No sé, algo de su pasado». Trey bufó. «Es una abuela. No hay nada de pasado en eso». El primer cambio real ocurrió cuando la gente a su alrededor se quedó en silencio. Fue algo tácito, pero todos lo sintieron. Un cambio en el aire, como antes de una tormenta. Loretta levantó la vista. Por fin. «¿Ya terminaste?», preguntó. Trey parpadeó. «¿Qué? ¿Terminaste de hacer ruido?». Abrió la boca para responder, pero otra voz habló primero, desde atrás de él. «Será mejor que se larguen». 5 hombres aparecieron al final del pasillo. Vestían como trabajadores del mercado, pero sus ojos decían otra cosa. Uno de ellos, ancho de hombros y con una ligera cojera, dio un paso al frente. «Acabas de faltarle el respeto a Blade Loretta», dijo. Trey giró. «¿Blade qué?». Un vendedor soltó su caja de camarones. Otro se persignó. «No sabes con quién te metiste», dijo el hombre, sin levantar la voz. No hacía falta. Loretta dejó el cuchillo lentamente. Detrás de ella, debajo del mostrador, había una vieja caja de madera. No la abrió. Solo apoyó la mano sobre ella. Entonces el silencio fue absoluto. Trey miró a sus muchachos. «Nos vamos», dijo, demasiado rápido. Pero ya era tarde. La historia había empezado, y Loretta, por fin, había entrado en ella. El mercado observaba. El cuchillo brillaba. Y por primera vez en años, la leyenda de Blade Loretta volvió a respirar. Había llovido esa mañana. No fue un aguacero feroz, sino una llovizna constante que parecía emborronar los contornos de la ciudad como una acuarela vieja. El mercado de Lexington relucía bajo la luz grisácea,
con los ladrillos húmedos y resonantes por los pasos tempraneros. Los puestos se abrían como de costumbre, con sus quejidos metálicos y las manos rutinarias que alzaban cortinas y deslizaban vitrinas. Los vendedores rodaban carretillas desde los almacenes, apilaban cajas y limpiaban mostradores de vidrio, fingiendo que la tensión suspendida en el aire no era real. Pero lo era. Todos lo sentían. El puesto de la señorita Loretta se veía igual que siempre. Sus pescados reposaban en líneas perfectas, sobre hielo fresco, sus cuchillos brillaban bajo la luz artificial, y su espalda se mantenía recta, firme, ajena al ruido. Pero en la forma en que su mano se detenía apenas un instante sobre el filo del cuchillo, había algo más que hábito. Era preparación, porque ella sabía que volverían. Esos muchachos ya habían cruzado una línea, y los de esa clase nunca se detenían en el borde. Había que empujarlos de regreso. El mercado no era un campo de batalla, no en el sentido convencional, pero ese día se sentía como uno. Los vendedores miraban con nerviosismo por los pasillos, intercambiando rumores en susurros sobre lo que había ocurrido la tarde anterior. Earl, el carnicero, decía que vio a Trey salir del puesto de Loretta con una expresión que no le veía a un hombre desde sus días en la marina. Una mezcla de asombro y desconcierto. La cara de alguien que había tocado algo más frío de lo que podía comprender. Ella ni siquiera le gritó, le contó a Reggie, mientras ordenaban tomates en su puesto. Le cortó el ego por la mitad, respondió Reggie en voz baja. Pero ni siquiera ellos esperaban que Trey regresara. Llegó alrededor del mediodía, esta vez con 5 acompañantes. Entraron en pares con los pasos amplios y los hombros erguidos, vestidos no con sudaderas, sino con chaquetas deportivas a juego y cadenas doradas que colgaban como insignias. Trey iba al frente, con la mandíbula apretada y la mirada ardiente de rabia y vergüenza. Había pasado la noche rumiando, repitiendo mentalmente el momento en que una mujer de 70 años lo había hecho sentir como un niño. Sus amigos intentaron bromear, pero las risas salieron forzadas, muy rápidas, demasiado fuertes. Estaban nerviosos, y los comentarios en internet solo empeoraron las cosas. El video se había vuelto viral. En las redes aparecían imágenes congeladas del momento, subtítulos en letras blancas. La abuela que no se deja. No te metas con la reina del pescado. Blade Loretta. La verdadera OG. Cada versión más burlona que la anterior. Su nombre no aparecía en ninguna parte. Solo era el chico que se echó para atrás. Ahora, con las cámaras apagadas y el orgullo herido a flor de piel, entraba al mercado dispuesto a recuperar el control. Pero el lugar ya no era el mismo. Era como si el edificio entero hubiese desarrollado ojos, oídos, conciencia. Avanzaron con paso firme hacia el puesto, intentando inspirar temor. Pero mientras lo hacían, los ojos los seguían desde cada esquina. Nadie huía, nadie gritaba, solo se detenían, se quedaban inmóviles, como si esperaran algo que ya habían visto antes y que rezaban no volver a ver. Loretta no levantó la vista cuando llegaron. Estaba fileteando atún, y la hoja del cuchillo se deslizaba por la carne roja con la suavidad de la seda. Su delantal estaba limpio, su pañuelo bien ajustado. El único sonido era el golpeteo húmedo del pescado sobre la tabla y el suspiro de su respiración. Trey se detuvo a un paso del mostrador. ¿Te crees graciosa?, preguntó. Ella no respondió. Él apoyó ambas manos sobre el vidrio y se inclinó hacia adelante. Me humillaste, dijo. ¿Y ahora vas a arreglarlo? Siguió el silencio. Uno de los chicos dio un paso más. Era más alto que los demás, con un rostro afilado y una corona tatuada detrás de la oreja. ¿Estás sorda o es que es tonta?, dijo con una mueca burlona. La mano de Loretta se movió apenas. Dejó a un lado el atún, limpió el cuchillo con un paño y lo dejó sobre la mesa. Con la otra mano, se inclinó bajo el mostrador y en un movimiento tan fluido que parecía ensayado, levantó otro cuchillo. Era más grande, antiguo, el acero ennegrecido por los años, el mango liso por tantas manos. No era una herramienta de cocina, era algo más viejo, más pesado, y su sola presencia cambió el aire. Adelante, dijo con voz baja. Dilo otra vez. El alto parpadeó. La sonrisa se desvaneció. Trey vaciló. El cuchillo no se movió hacia ellos, pero no era necesario. Estaba ahí, y eso bastaba.
El mercado se quedó en silencio. Las conversaciones lejanas se apagaron. El tintinear de las charolas cesó. Incluso los ventiladores del techo parecieron detenerse. «¿Crees que puedes asustarme?», dijo Trey alzando la voz, intentando ahogar el frío que le subía por la nuca. «¿Crees que por tener un cuchillo viejo mandas aquí?». Loretta dio un paso al frente, saliendo de detrás del mostrador. Se secó las manos con una toalla y se paró frente a Trey. No era más alta que él, pero tampoco se movía. Su sola presencia presionaba contra él como una pared. «Yo no mando nada», dijo, «pero he vivido lo suficiente para enterrar a los que lo intentaron». No hubo fanfarronería en su tono. No gritó, solo verdad. Trey abrió la boca. Luego la cerró. Detrás de ellos, alguien carraspeó. Un paso resonó sobre los ladrillos húmedos. 5 hombres se acercaban, mayores, con camisas de franela, botas de trabajo, delantales manchados. Uno cargaba una caja de cangrejos, otro una fregona, pero no eran comunes. Su forma de caminar, hombro con hombro, deliberada y callada, decía que no estaban ahí por casualidad. En el centro iba Marcus, barba gris, ojos como acero desgastado, una leve cojera. Hacía años que no lo veían por el mercado, pero nadie lo había olvidado. Tenía esa clase de presencia que no se desvanece. «Oye», dijo uno de los chicos retrocediendo. «Tranquilo», le gruñó Trey. Marcus se detuvo frente a ellos. Miró a Loretta. Asintió con respeto. Luego volvió sus ojos hacia Trey. «¿Tú fuiste el que tocó su mostrador?». Trey lo miró fijamente. «¿Y tú quién eres?». Marcus sonrió, pero sus ojos permanecieron duros. «Soy el último hombre que estuvo al lado de Blade Loretta y salió caminando». Trey se rió. «Muy fuerte. Demasiado. Actúan como si fuera una asesina». «Muchacho», dijo Marcus, «cuando teníamos tu edad, su nombre vaciaba esquinas enteras. No hablaba, no amenazaba, solo se movía, y luego todo acababa. Eso es historia antigua. Entonces arrodíllate y haz las paces con ella». «¿Qué?». «Arrodíllate». Trey miró a su alrededor. Sus compañeros estaban inmóviles. El mercado entero observaba. Alguien volvía a grabar. «No me voy a arrodillar ante una abuela», gruñó. Loretta no se movió. No hacía falta. Entonces ocurrió. El chico alto, el que se había burlado, dio un paso atrás y cayó de rodillas. Luego otro lo imitó, y otro, uno por uno, no porque se les ordenara, sino porque la verdad ya había brotado dentro de ellos. Solo Trey quedó de pie. «Esto es una...». Marcus dio un paso al frente. «Si te vas ahora, olvidamos esto. Si te quedas, te lo recordamos». Trey vaciló. Luego lentamente bajó una rodilla. Su rostro ardía. Sus manos se cerraban en puños. Marcus asintió. «Ya está». Loretta regresó detrás del mostrador. Limpió el cuchillo. Volvió a colocar el atún en su sitio. No dijo una palabra más. El mercado exhaló. Los Young Hustlers se pusieron de pie. La vergüenza les caía encima como ceniza. Se fueron sin decir nada más. El video circularía en menos de una hora. Millones de visitas, cientos de subtítulos, memes, la leyenda de nuevo encarnada. Pero a Loretta no le importaba. Ya estaba cortando otra vez. El pasado no era algo que ella quisiera revivir. Era algo que había venido a buscarla. Afuera, el trueno rodó a lo lejos. Adentro, el mercado se mantuvo inmóvil. Reverente. Blade Loretta había vuelto. Y esta vez no venía a luchar. Venía a terminarlo. El video no llevaba ni 12 horas en línea cuando superó el 1.000.000 de reproducciones. Alguien con una gran cantidad de seguidores lo había compartido, recortado y subtitulado con letras blancas que decían: «No te metas con la señorita Loretta». El clip mostraba lo justo para avivar la imaginación. Jóvenes de rodillas sobre el suelo húmedo de Baltimore. Una mujer mayor de pie frente a ellos, con un cuchillo en la mano y una mirada que decía más que 1000 palabras. No había sangre, no había gritos, solo silencio, rendición y respeto. Internet lo devoró, nacieron memes, se hicieron ediciones. Una versión ponía música clásica dramática, otra ritmos de trap. Por la mañana, los medios ya lo habían recogido. Video viral. Abuela del mercado de Baltimore enfrenta a pandilla con un cuchillo y una mirada.
La llamaban la mujer misteriosa, la última OG real de Baltimore, la ejecutora del puesto de pescado. Todos querían saber su nombre. Ella no se los dio. Loretta llegó al mercado a su hora habitual a la mañana siguiente, cuando el cielo aún era lechoso y las calles estaban mojadas por la lluvia nocturna. En cuanto cruzó la entrada trasera, sintió el cambio. Los ojos la seguían, no con sospecha, sino con una especie de reverencia contenida. Reggie, del puesto de frutas, la saludó con una sonrisa temblorosa y le extendió un vaso de café sin decir palabra. Más allá, alguien había dejado flores sobre la esquina de su mostrador, envueltas en papel de carnicero. Encima descansaba una tarjeta doblada. Gracias por defendernos. Ella no preguntó quién las había dejado. Arrojó las flores al compost sin abrirlas y comenzó a preparar el pescado. El cuchillo se movía como siempre, limpio, rítmico, separando hueso y carne con precisión mecánica. No le gustaban las miradas, no quería la atención, mucho menos convertirse en símbolo de alguna lucha que no había elegido. Pero las cosas habían cambiado. Los clientes hacían fila antes de que abriera. Algunos venían de otras ciudades. Varios sostenían los teléfonos en la mano, sonriendo con timidez mientras intentaban tomar fotos discretas. Una mujer de unos 20 años, con el cabello teñido de azul, le preguntó si podía tomarse una selfie. Loretta no levantó la vista. Solo estoy aquí para cortar pescado, dijo. Pero igual venían. Esa misma tarde, mientras la multitud crecía y los puestos servían de actividad, llegaron dos hombres con chaquetas azul oscuro. No llevaban gafas de sol ni ese aire de autoridad sobreactuada. Solo zapatos limpios y la compostura de quienes saben que cada paso es observado. Policías, pero no del tipo que patrullaban buscando cigarrillos robados. Estos se movían con cortesía medida. Esperaron a que la fila de clientes se redujera. Entonces el más alto dio un golpecito en el mostrador. «¿Señorita Loretta Johnson?» Ella levantó la vista, los ojos afilados bajo la visera de su gorra. No asintió, no confirmó, solo miró. «Soy el oficial Barron. Él es el detective Shaw. Quisiéramos hacerle algunas preguntas». El apellido Shaw resonó. Loretta recordaba a un Shaw de hacía mucho. Mismo apellido, ojos distintos. «Estoy trabajando», dijo. «No tomará mucho tiempo», dijo Shaw. Su voz era calma, respetuosa. «¿Podemos sentarnos dentro de su puesto?» Ella dudó. Luego asintió una sola vez. Se secó las manos en una toalla y los condujo por la entrada lateral, más allá del refrigerador y de las cajas apiladas. Se sentaron en una mesa angosta, diseñada para destripar peces, no para interrogatorios. Barron abrió una pequeña libreta. «No venimos a acusarla de nada», dijo. «Pero después del video de ayer, hay mucho interés, interno y externo». «Yo no grabé nada», dijo ella. «Lo sabemos», respondió Shaw. «No preguntamos por la grabación. Queremos saber sobre el grupo que vino a su puesto. Los chicos del video». «Ya no están», dijo ella. «Eso lo hemos confirmado. 3 se entregaron anoche, otros 2 esta mañana. Dijeron que estaban involucrados en extorsión, amenazas, incluso agresión». La expresión de Loretta no cambió. «También dijeron que usted no los tocó», añadió Barron. «Solo estuvo ahí». Ella no dijo nada. «También dijeron que se les había advertido», continuó Shaw, «que usted tenía reputación, que era, cito, alguien con quien no se juega». Loretta miró hacia el mercado. A través del vidrio de su puesto, podía ver a los clientes deambular, a los vendedores sonreír, a un niño tirar del brazo de su madre. El mundo no se había acabado, pero algo dentro de él sí se había movido. «Eso fue hace mucho», dijo. «Demasiado para importar». Shaw la observó más de cerca. «Usted era conocida como... Ese nombre está muerto». Ahora había acero en su voz. No enojo, solo certeza. Barron cerró su libreta con un asentimiento. «No vamos a reabrir nada, pero estamos intentando entender cómo se resolvió esta situación tan rápido. Usted tiene mucha influencia aquí, señorita Johnson. Yo no la pedí». «Tal vez no», dijo Shaw, «pero la tiene». Pausó un instante antes de continuar. «El video se hizo viral. La alcaldía lo vio. Se nos ordenó aumentar la presencia policial en el mercado. Estamos redoblando esfuerzos para frenar grupos similares en otros distritos. Ya se nota una baja en reportes de extorsión. Puede que usted haya salvado a más gente de la que cree».
Loretta no sonrió. Su mandíbula se tensó apenas. Luego se relajó. Ella no quería nada de eso. Ni titulares, ni poder, mucho menos la carga de las expectativas ajenas. Yo no hice nada, dijo. Usted se plantó, dijo Shaw con suavidad. Le dejaron una tarjeta y una última inclinación de cabeza. Sin amenazas, sin advertencias, solo gratitud. Para el atardecer, el mercado zumbaba con nueva energía. La gente se movía diferente. Los hombros más sueltos, las voces más altas. Una joven con un puesto nuevo de jabones artesanales pasó por allí y le ofreció a Loretta un frasquito de ungüento de eucalipto. Usted los espantó, dijo con timidez. Gracias. Loretta aceptó el frasco, pero no dijo nada. Más tarde lo guardó en el gabinete, bajo el fregadero. Marcus apareció poco después del cierre. Entró sin hacer ruido, secándose las manos con un trapo. No había ceremonia en su forma de entrar, tampoco vacilación. Había sido su amigo más cercano, no pareja, no rival, algo intermedio. Él conocía el contorno de sus silencios. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien. Miró alrededor. Las bandejas apiladas, los mostradores impecables. De verdad vinieron por ti. Vinieron por el mercado. Asintió. Luego la estudió un momento. Sé que no lo querías, dijo. Pero ya está fuera. El nombre, las historias. Los chicos te llaman leyenda otra vez. No lo soy. No, dijo. Pero lo fuiste. Y tal vez ahora necesitamos un poco de eso de vuelta. Loretta se recargó contra el mostrador. Sus manos dolían por el trabajo del día. Sus pies palpitaban dentro de las botas. Pero sus ojos estaban claros. Yo me alejé, dijo. Pasé años fingiendo que nada de eso había pasado. Tú no fingiste, respondió Marcus. Cambiaste. Ella lo miró. Solo quería paz. Entonces tómala, dijo él. Pero recuerda esto. Lo que hiciste ayudó a la gente. Y no se trata solo de cuchillos y miradas. Se trata de ser algo reconocible. Algo real. Ella se dio vuelta. Tomó el trapo y limpió la última esquina del mostrador. No quiero seguidores. No los tendrás, rió. Solo respeto. Hizo una pausa. Los chicos estaban hablando. Quieren hacer un cartel. Con algo que dijiste. Sobre el cuchillo. Lo dije una vez. Quieren tallarlo, colgarlo en la entrada, para que el mundo sepa que este lugar ahora tiene reglas. Ella no respondió. Marcus se dirigió a la puerta. ¿Te veo mañana? Asintió una vez. Después de que se fue, Loretta se quedó sentada largo rato. El mercado se vaciaba a su alrededor. Las luces del techo parpadeaban. Apagó el refrigerador, envolvió los pescados restantes, guardó sus cuchillos. Caminó hacia el cuarto trasero. Abrió una caja. Adentro estaba el cuchillo antiguo, el que todos recordaban. Reposaba sobre un paño, desgastado y quieto. No lo tocó. Cerró la tapa. Afuera, el zumbido de la ciudad se había desvanecido hasta ser un murmullo tenue. Adentro, Loretta Johnson, antaño Blade Loretta, permanecía en el silencio que se había ganado. Y en alguna parte de ese silencio, los ecos de su pasado por fin empezaban a descansar. Había pasado una semana desde que el silencio del mercado fue roto y vuelto a tejer con nuevos hilos. El mercado de Lexington ya no llevaba consigo esa tensión callada que se colaba por sus corredores. Ahora había murmullo, pero no de miedo, sino de vida. Los vendedores reían sin mirar por encima del hombro. Los clientes se demoraban más, paseando entre puestos con paso suelto. El aire olía distinto, menos a ansiedad y más a las especias familiares de siempre, al hielo recién triturado, al limón recién exprimido. El mercado había vuelto a ser sí mismo, o tal vez era uno nuevo. Loretta Johnson llegó antes del amanecer, como lo hacía cada día. Su paso era lento, pero constante. En su hombro llevaba la bolsa de lona cargada con cortes frescos que había pedido al muelle la noche anterior. El guardia de seguridad en la entrada trasera se incorporó al verla. Le hizo un gesto leve con la cabeza. Ella respondió con un asentimiento breve y siguió caminando sin detenerse. Dentro, su puesto la esperaba tal como lo había dejado. Quieto, limpio, listo. Encendió las luces, se arremangó la camisa, ajustó el delantal firmemente a la cintura. Comenzó con sus rutinas como si fueran una oración antigua.
Revisar los cuchillos, preparar el hielo, disponer los pescados en líneas limpias como soldados a la espera de instrucciones. Las manos le respondían como siempre, con ritmo y exactitud. Pero algo en su interior ya no era igual. Su esquina se había vuelto una especie de punto de control dentro del mercado. La gente se detenía al pasar. Algunos saludaban con un gesto de respeto, otros apenas murmuraban su nombre. Ya no llegaban con las cámaras levantadas ni con preguntas impertinentes. La primera ola de curiosidad había pasado. Lo que quedaba ahora era más profundo. Y con ese respeto recién nacido, llegaba también la distancia. Una que Loretta aceptaba. A eso del mediodía, Marcus volvió a aparecer. Llevaba entre los brazos un objeto envuelto en varias capas de papel. No dijo nada al principio. Solo se detuvo frente al puesto con la misma cautela que usaba cuando no sabía si ella lo iba a aceptar o lo iba a echar. Loretta lo miró desde su tabla de cortar y alzó una ceja. ¿Me traes otro pescado muerto? Marcus sonrió. No exactamente. Colocó el paquete sobre el borde del mostrador y comenzó a desenvolverlo. Capa por capa, el papel crujió hasta que quedó expuesta una placa de madera tallada a mano, gruesa, con vetas oscuras y un acabado aceitado. En el centro, grabada con letras limpias y profundas, se leía: Un cuchillo debe alimentar, no herir. Loretta Johnson. Loretta la observó largo rato. No abrió la boca, pero sus ojos se movieron despacio, leyendo palabra por palabra. Finalmente soltó el aire por la nariz, muy lentamente. ¿Esto es tuyo? Mío y de los otros, dijo Marcus. Big Ronnie, Calvin, incluso Joe del muelle. ¿Ese viejo sigue respirando? A medias. Volvió a mirar la placa, luego a él. Yo no pedí esto. No hacía falta, dijo Marcus. Ese es el punto. Ella se volvió al pescado que tenía frente a sí y volvió a cortar. El movimiento le devolvía la calma. El mundo, reducido a filo y carne, a peso y presión. Quieren colgarla en la entrada principal, añadió él. Su cuchillo se detuvo apenas una fracción de segundo, suficiente para que él lo notara. Les dije que necesitaban tu permiso. Ella terminó el corte, limpió la hoja y la dejó a un lado. Es una buena frase, dijo, pero no necesita llevar mi nombre. Ya lo lleva. Loretta tomó un paño y se limpió las manos. Luego lo pasó por el borde de la placa. No quería hacer una declaración, murmuró. Lo sé, respondió Marcus. Solo querías proteger tu espacio, como siempre. Y ahora creen que soy otra cosa. Tal vez lo eres. Esta vez lo miró de verdad, no con cansancio ni desconfianza. Lo miró con esa sinceridad que solo se permite entre dos personas que comparten un pasado demasiado largo y enmarañado como para explicarlo. Solo quiero tranquilidad, Marcus. Él asintió despacio. Y la tendrás, pero deja que cuelguen el cartel. No es para los turistas, es para los chicos. Para los que vienen aquí y necesitan saber qué significa este lugar ahora. Ella lo pensó. Pensó en la adolescente que vendía ramos de salvia al otro lado del pasillo, en el chico que barría cada mañana antes de ir a la escuela y a veces recibía propinas, en la madre soltera que vendía cupcakes junto a las escaleras eléctricas. Tal vez el cartel no era para ella. Dio un golpecito leve en el mostrador, como una señal. Diles que pueden colgarlo. La sonrisa de Marcus se extendió despacio, como una grieta en la piedra. Lo haré yo mismo. Esa misma tarde, con el cielo pálido y el sol bajando, Marcus y los demás instalaron la placa sobre la entrada principal del mercado. Usaron pernos gruesos y una escalera pequeña. Cuando se alejaron para observarla, parecía como si siempre hubiera estado ahí. Algunos compradores se detenían a leerla. Algunos asentían. Otros tomaban fotos discretas, ya no con la urgencia frenética de los primeros días del video viral, sino con algo más suave en los gestos. Como peregrinos marcando un lugar sagrado, Loretta no salió a mirar. Se quedó en su puesto, cortando, embolsando, pesando sin pausa. Pero supo en qué momento quedó colgado. El aire volvió a cambiar. Esta vez, no con miedo ni tensión, sino con algo más parecido al alivio. Al acercarse el anochecer, comenzó su ritual de cierre. Enjuagó las bandejas, limpió los cuchillos con trapos secos, guardó los pescados entre capas de hielo fresco. Se quitó el delantal y lo colgó con cuidado en su gancho. Estaba por cerrar el puesto cuando una sombra se detuvo en la entrada. Lo siento, dijo sin mirar. Ya cerramos.
La sombra no se movió. Había algo en su quietud, en su peso, que la obligó a alzar la vista. Y entonces el aire se detuvo. Frente a su mostrador estaba un hombre al que no veía desde hacía décadas. Más alto de lo que recordaba, más lento también, pero con esa presencia intacta. Hombros rectos, pies firmes, como si perteneciera a donde quiera que pisara. Llevaba un abrigo gris, una gorra negra, y en las manos un pequeño paquete envuelto. «Loretta», dijo. Ella reconoció la voz al instante. «Ezequiel». Él sonrió, y por un momento los años se deslizaron de su rostro como polvo sacudido de una chaqueta vieja. «¿Todavía cortas pescado?» Ella salió de detrás del mostrador, sin saber si debía abofetearlo o abrazarlo. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Escuché las historias», dijo. «Vi el video, vi el cartel. Todo el mundo vio el video. No todo el mundo lo entendió. Se quedaron callados. Dos reliquias de un Baltimore distinto. Una que se quedó, otra que se fue». «Te fuiste sin decir nada», dijo ella, en voz baja. «Tuve que hacerlo», respondió él. «Pero nunca te olvidé». Destapó el paquete y se lo entregó. Dentro había un viejo cuchillo de carnicero, de ella, perdido hacía años en una redada. Limpio, aceitado. El filo seguía firme. «Lo guardé», dijo. «Pensé que tal vez lo querrías de vuelta». Ella pasó los dedos por el borde. Estaba frío, familiar, pesado. «Ya no uso esto. Lo sé, pero creí que debía volver contigo». Asintió una sola vez y lo dejó detrás del mostrador, en un rincón. Él dio un paso más, observando su puesto. «¿Encontraste paz?» «Un poco». Miró alrededor del mercado. «Parece que diste algo de eso también». No era la intención. «No importa». Se hizo un silencio entre ellos. No incómodo, sino antiguo, lleno de cosas no dichas y ya perdonadas. Ella sirvió un pequeño recipiente con el último corte del día. Lenguado, delgado y limpio. «¿Todavía lo comes crudo?» Él sonrió. «Contigo, siempre». Se quedaron allí, lado a lado, en el borde del mostrador, comiendo en silencio. Afuera la ciudad seguía su curso. Adentro, el mercado se apagaba poco a poco. Las luces bajaban una a una. El cartel sobre la entrada atrapó los últimos rayos del sol y brilló tenuemente. Un cuchillo debe alimentar, no herir. Loretta lo miró por primera vez ese día. No sonrió, pero algo dentro de ella se aquietó. No era el final de una historia. Era un comienzo que, por fin, había entendido su propia paz. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para más relatos poderosos. Activa la campanita para no perderte lo que viene. Y comparte este video con alguien que necesite escucharlo.